mis creativos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer esta corona, que es nivel básico, de verdad que es muy sencillito de hacer. Así que sin perder más tiempo, vamos al lío con el tutorial. Voy a usar mi plantilla genérica de base para realizar coronas y la voy a modificar. Paso a colocar la diadema doble que uní previamente con alambre y marco por donde debo cortar. Lo doblo para asegurar de que queda simétrica y termino entonces de recortar. Ahora paso a reforzar la base, tal como podéis ver en el vídeo, que básicamente es un alambre doblado por la mitad y enroscándolo de tal forma que quede más reforzado. Y voy a unir este alambre al cartón con pegamento de silicona y además añadirle trozos de foam para que quede del todo unido. Y sí, hay un caos total aquí y queda horroroso, pero no os preocupéis porque más adelante todo irá bien cubierto y no se verá nada. Tal que así nos queda la base, es muy liviana. Pasamos a decorarla, para ello vuelvo a usar el pegamento de la pistola de silicona y voy a situar las flores. La tela que voy a usar para la corona es la misma tela que usé para el estilismo, tanto para el reborde del pecho como aquí abajo. Para los detalles, el vídeo tutorial de cómo hacer este estilismo lo tenéis en mi Patreon, junto con muchos otros tutoriales muy chulos. Ahora voy a utilizar este tipo de mariposas holográficas, pero antes hay que recortar el exceso de plástico de alrededor de la mariposa para darle un mejor acabado. Y pasamos a pegarlas, aunque más tarde podemos reforzar esta unión de las mariposas con todo lo demás, dándole algunas puntadas de línea y aguja. Refuerzo la parte de atrás con trozos de foam en puntos de unión. Añado algunos detalles más de tela y si vemos que se deshilacha podemos quemar los bordes con una vela. Le damos la forma y lo pegamos. Pegamos estas flores que son preciosísimas para darle un toque más de interés. Y vamos a colocar una cadena de perlas y la hice con un enganche que se puede abrir y cerrar, es decir, que puedes ponerla y quitarla según prefieras. Como últimos detalles, vamos con el pegamento en barra. Yo utilizo este porque me encanta, ya que cuando se seca no se nota nada, ni siquiera se nota el brillo, así que vamos a colocarle pan de oro antes de que se seque para darle como un acabado más parecido al vestido. El pan de oro falso es un puntazo porque le da unos detalles en dorado preciosos. Yo, como lo había añadido al estilismo, digo, voy a añadirlo también a la corona a ver qué tal. Fue la primera vez que lo usaba en una corona y la verdad me ha encantado. También he usado el pan de oro en algún maquillaje base de caracterización como este de aquí y la verdad es que es un puntazo. Aparte de la textura que deja, el brillo ya ni lo hablemos. Es linda. Y tal que así tendríamos esta corona y máximo te llevará una hora hacerla. Dime en los comentarios si te gusta. Y mis creativos, hemos llegado al final de este vídeo tutorial. Espero de verdad que os haya podido gustar o os haya aportado. Si es así, déjame un buen like o un comentario para apoyar el trabajo e incentivarme o animarme a que suba más vídeos. Porque la verdad ando muy desanimada, pero no solo de esta red social, sino de todas. Aunque por Patreon estoy como muy activa y estoy subiendo cosas muy a menudo. Por ejemplo, lo último que he subido ha sido estos zapatitos de aquí con la corona que va a juego con un estilismo que ya está subido por allí. Otra de las últimas cosas que he subido por allí ha sido este estilismo precioso azul. Por allí hay tutoriales increíbles. Es verdad que por aquí, al no ganar nada con esta plataforma, no me compensa subirlos, pero eso sí, siempre va a haber algún que otro tutorial que puede llamar la atención y que sea interesante, como es por ejemplo este. Tengo pendiente también esculpir en plastilina unas filigranas para usar en coronas de pinchos que quedan preciosas y luego sacarle el molde para que, bueno, pues tengáis infinitas de infinito y más allá. Así que bueno, mi gente, suscríbete si no estás suscrito
al canal y nos vemos muy pronto, que la creatividad esté siempre de vuestra parte.